¿qué tal? Esperando se encuentren ustedes muy bien, tengan un excelente día. Yo soy Guadalupe Redondo García, conductora del programa El Perdón nos hará libres. Y es un placer para mí estar una vez más con ustedes aquí, pues tengo un invitado muy especial que yo quiero que conozcan ustedes de hoy, y su nombre es... Muy buenos días, hermana Lupita. Me da mucho gusto estar aquí con usted en su programa. Mi nombre es Gil Gamboa y soy pastor en el Centro de Fe, Esperanza y Amor que se encuentra en Acueducto de Guadalupe, por aquí en la zona norte de la ciudad. Y pues gracias por invitarme a su programa y específicamente para tocar el tema del perdón. Así que yo traigo un pequeño mensaje sobre el corazón perdonador. Excelente, nos parece un tema muy hermoso porque pues hemos visto que pues muchas de las personas hoy en día no tienen esa disposición, ¿verdad? De poder entender que perdonar es algo muy, muy necesario. Hay gente que llega con esas cuestiones sentimentales de que no me siento bien, no siento paz, estoy intranquilo, pero muchas veces no saben que deriva de ahí, ¿verdad, pastor? Y bueno, yo sé que el tema que usted nos va a compartir hoy va a ser de muchísima edificación para todos los que nos están escuchando hoy, porque efectivamente, pues siempre es una alerta, ¿verdad? Por ahí dicen la corazonada, pero bueno, ya sabemos que por ahí no va. Por eso hoy va a tener ustedes el privilegio de escuchar lo que el pastor nos viene compartiendo para poder entender que es una gran necesidad perdonar. Pues el tema que quiero hablar hoy es el corazón perdonador. Yo sé que hay muchos materiales dentro de la iglesia cristiana, muchísimos, que pudieran ayudarnos a perdonar, inclusive uno muy bueno es el suyo, pero eh, no sirve de nada tener muchos materiales si no practicamos el perdón, así es. Y eso es algo que debemos constantemente hacer, poder encontrar las razones correctas para poder perdonar. Este pasaje de Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, que voy a narrarles, empieza con que Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, propone él, ¿no? Pero Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7, ¿no? Y cuenta una parábola, Jesús, como Jesús muchas veces habló por parábolas, una de las más bonitas referentes al perdón. El perdón, como lo define Jesús en esta parábola, nos va a ayudar a poder identificar cómo podemos perdonar nosotros también. Empieza diciendo que hay un rey que hizo cuentas con sus siervos y se dio cuenta que uno le debía 10,000 talentos y lo llamó y le dijo, págame. Y como este siervo no tenía cómo pagarle, el rey ordenó que se vendieran a sus hijos, a su esposa y todo lo que tenían para cubrir la deuda. Entonces, la parábola nos dice que el siervo se postró en tierra, le suplicaba, le decía, Señor, tenme paciencia y te voy a pagar. Entonces, eh, dice esta parábola que este hombre, este rey, fue movido a misericordia y decidió perdonarle la deuda, pero aquí está el contraste de la parábola, o sea, está el otro lado, exactamente. Dice que saliendo de la presencia del rey y habiendo sido perdonado, se encontró a uno de sus consiervos, alguien que tiene su misma autoridad, su mismo nivel social. Entonces este siervo se encontró a su consiervo y le ahogaba, le decía, págame lo que me debes. Y este consiervo, pues también rogaba a sus pies, le decía, ¿sabes qué? Dame tiempo, tenme paciencia y yo te voy a pagar todo. Pero dice la parábola que él no quiso, sino que le echó a la cárcel, ¿no? Hasta que le pagara la deuda. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y le dieron la noticia a quien al rey que le había perdonado toda la deuda, ¿no? Entonces, dice que le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve de ti. Entonces dice que enojado, y ahí vamos a denotar algo muy importante, dice que le entregó a los verdugos. Eso es algo que vamos a interpretar ahorita de una manera, pues, aplicarlo a las personas que no perdonan, ¿ok? Y dice que lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Y entonces ya termina la parábola diciendo, así el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan a cada persona o a cada hermano sus ofensas, ¿no? De hecho, sí, eso es bien importante. Ese ejemplo me encanta porque efectivamente, de verdad, es serio que sí hemos recibido todo tipo de ilustración y bueno, ustedes los pastores, las gentes que Dios ha puesto para podernos pues llevar a la palabra de Dios, pero sí es cierto que es una parte donde la persona no quiere dar el paso. Y efectivamente se nos hace muy fácil ver este lado, pero no vemos el otro. Y entonces es lo que yo entiendo en esta parábola. Eso es bien importante porque luego las personas no saben, no entienden que el perdonar es un estilo de vida, pero al mismo tiempo tenemos que ver las dos partes, ¿no? Siempre queremos ver lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface. Pero sigamos, pastor, eso está muy interesante. ¿Qué tan importante es para el Señor Jesús que sus hijos tengan un corazón perdonador? Primero hay que definir qué es el perdón, ¿no? Porque perdonar es exonerar, es absolver, es pasar por alto las ofensas, las calumnias, el abuso, la traición. Y aún siendo cristianos, pues pasamos por eso, y más dentro de la iglesia o dentro de la convivencia que tenemos con las personas cristianas, ¿no? Para Jesús es muy importante que nosotros o cada uno de sus hijos tengamos un corazón perdonador, porque desde el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que pudiera haber un cristiano que tiene un corazón no perdonador. Claro. O sea, sí hay cristianos que no tienen corazones perdonadores, ¿no? Y el cristiano debe aprender a perdonar y a que también le pidan perdón. El cristiano debe tener un corazón que es perdonador y que es un puente ese perdón, pues para ser libres. Entonces, el perdonar es el único antídoto contra el veneno de la amargura que quiere atrapar a los cristianos o a la gente para aprisionarlos, ¿verdad? Y es muy lamentable ver cristianos o creyentes atrapados en la amargura con un corazón no perdonador. Por ejemplo, ya hablando seriamente, es que en las iglesias Dios usa mucho a los cristianos, que son nuestros consiervos, para sacarnos carácter. Así es, para mostrar dentro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, para mostrarnos que nos falta mucha humildad y hay que aprenderlo, ¿no? Recuerdo una ocasión que yo era joven y viajé con mi pastor y por alguna razón alguien había hablado mal de él en una junta de pastores y de regreso venía muy molesto, muy enojado por la situación que había pasado, ¿no? Y máxime porque nosotros la habíamos visto, ¿no? Y el pastor dijo lo siguiente, no es que yo sí me humillo, pero que no me humille nadie. Y como que no me checó, ¿no? O sea, Dios usa situaciones como que alguien más te humille para desarrollar en ti, así es, para desarrollar humildad. Y obviamente que necesitamos esa humildad para poder perdonar a otros, ¿no? Cuando no se tiene un corazón perdonador, como pastor, como líder, como cualquier persona que está en la iglesia, es común entrar en la religiosidad. Y la iglesia tiene mucha religiosidad, o sea, mucha gente que está dirigiendo la alabanza, que está predicando, que está lidereando y que tiene un corazón orgulloso y no perdonador. Entonces, un corazón orgulloso y no perdonador no puede mostrarle a otros el camino que el Señor quiere que tengamos, ¿no?
porque Jesús era una persona que pudo perdonar, Él es el máximo ejemplo del perdón. Así es, ¿verdad? Entonces, hablando en serio, hablando puntualmente, los cristianos sí nos hace falta aprender a perdonar. Ya no estamos hablando de la gente que no es cristiana, ya no estamos hablando de los congregantes que quizás no tienen un nivel, vamos a decirle, más grande que un líder, que un pastor. Yo creo que todos en general, todos los cristianos debemos aprender a perdonar constantemente, ¿no? Hay algunos versículos que me gustan mucho, que están aquí escritos en la palabra para que podamos entender cómo es que podemos tener un corazón perdonador. Efesios capítulo 4, verso 31 dice, quítese toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y luego es muy acertado lo que dice, antes sean buenos o benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Cristo los ha perdonado. Y de verdad que hay situaciones en la iglesia muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, me he enfrentado a que son situaciones morales que pasan, pero por ejemplo me he enfrentado a esto, ¿no? Que una familia tienen dos hijos y una dama y un joven y se hacen novios y por alguna razón terminan y a veces le afecta bastante a la iglesia porque terminan tan mal en pleitos, en cuestiones muy difíciles y la iglesia sufre y a veces pues una familia se va o la otra se queda. Y me ha llegado a decir la gente, ¿no? Si usted no disciplina a fulano de tal o si fulano de tal se queda en la iglesia, yo me voy. Y son situaciones que son falta de perdón, ¿no? Por ejemplo, tengo una clara referencia de lo que ha pasado porque algún pastor de la iglesia, cada que él predica, una familia que no lo quiere, se sale cuando se da cuenta que le toca predicar a él. Y es tan evidente, yo no sé cómo puedes levantar las manos, cómo puedes adorar a Dios, cómo puedes decirte hijo de Dios, si cuando alguien que te ha ofendido no lo puedes perdonar ni ver. Son situaciones muy fuertes, ¿no? Sí, de hecho, yo pienso que son situaciones bien incómodas y a la vez decepcionantes, ¿verdad, pastor? Porque así es como usted comentaba, se supone que nosotros conociendo la palabra de Dios deberíamos de ser los primeros hacedores y poner el ejemplo, porque nosotros estamos en el ojo de las personas, la mirada y cualquier defecto que nos encuentran, pues de ahí va. Pero eso que usted ahorita comentaba es muy triste, es la primera vez que lo escucho, pero es una verdad, es una realidad que nosotros a lo mejor a veces como congregantes no percibimos tanto, pero ustedes como líderes de nosotros pues se dan cuenta, y ha de ser hasta para ustedes también muy triste, ¿no? Porque a ustedes los ponen en las dos partes, ¿no? Como de escoge a esta familia o escoge a esta, y nosotros no estamos para escoger a nadie, tenemos que ser parejos en la situación y al mismo tiempo pues poder entender que el mensaje que es que la gente está escuchando, que está aprendiendo. A mí uno de mis favoritos es Efesios 4:32. Incluso hay una versión donde dice soportándose los unos y de verdad nos tenemos que soportar. Es que somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferentes. En lo que sí deberíamos de coincidir y estar todos unánimes es en ese sentir de perdonarnos los unos a los otros. A la gente nos encanta que nos pidan perdón, pero ya cuando te toca a ti, entonces de verdad que desaparece ese corazón dispuesto. Y de verdad, o sea, yo la verdad digo, ¿cómo es posible? Pero es una triste realidad. Bueno, y no solo es una triste realidad entre los cristianos, sino entre los pastores, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado hacer eventos, grandes eventos, donde un pastor no quiere ver a otro. Es decir, van a salir a predicar, a enseñar, pero no quieren estar en el mismo horario juntos. Por ejemplo, en un evento que tuvimos, uno de ellos me dijo, ¿a qué horas le toca a fulano de tal pastor? Porque no quiero estar cerca de él, porque no le tengo mucha paciencia a ese pastor, ¿no? Y si eso sucede con los pastores, pues ¿qué no sucederá
con las ovejas, ¿no? Es algo común, o sea, no porque soy pastor soy mejor o no me toca el rencor o la amargura en mi corazón. Yo creo que hay muchos pastores muy amargados con su organización, con la gente. A veces ves que el pastor tiene la habilidad de poder enseñar muchas cosas padres sobre Dios, sobre el amor, sobre el perdón, ¿no? Pero qué tal hasta él, Eh, para dar el ejemplo. Exactamente, ¿no? Pero aquí está, aquí es lo más curioso, ¿no? Porque a veces le paras la carrera a alguien que sirve, ¿no? Por ejemplo, alguien que no te cae bien, dices, bueno, no está conmigo, no me está apoyando, bueno, pues le voy a meter el pie, ¿no? Y eso también es no perdonar. La cosa más común que sucede es que el Señor quiere que nosotros, en cuanto sintamos que estamos albergando amargura en el corazón, podamos hablar con nuestro hermano. Más al ratito lo vamos a ver. Y también quiero decir algo importante. Esto está ahí en Primera de Juan 1:9. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos. Entonces yo pienso que el Señor constantemente nos perdona o rápidamente nos perdona, ¿no? Creo que si tú vas, así es, tú vas con un corazón sencillo, con un corazón arrepentido delante de Dios, rápidamente te perdona. Yo trabajo en un ministerio que se llama el Ministerio Realidad, es una obra de teatro que hacemos, una herramienta evangelística para las iglesias. La obra de teatro se llama Las Puertas del Cielo, Las Llamas del Infierno, es un ministerio canadiense y toca el tema de la muerte, o sea, qué pasará cuando mueras, ¿no? Y hay situaciones en la tierra y en situaciones en el cielo y al final hacemos el llamado para que la gente acepte a Cristo y la verdad he visto miles, centenares de personas venir al Señor y una y otra vez veo cómo Dios regala el perdón completo. Veo cómo gente llora pero tremendamente arrepentida y Dios le cambia, ¿no? Entonces, si Dios es un ser con un corazón perdonador, creo que todos los que estamos aquí debemos aprender a perdonar. Y Colosenses también, Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, soportándose unos a otros. Hace ratito usted comentó, perdonándote, como si alguno, como si alguno tuviera queja uno del otro, como Cristo también te perdonó, así también tú debes perdonar. Y el perdón, vuelvo a decirlo, es una decisión. Es una situación, pero también es una ordenanza de parte del Señor. Porque Mateo capítulo 5, verso 21 dice, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te dije que te digo que el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que significa falto de razón o de entendimiento, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, le está hablando a los creyentes, porque nadie lleva a su ofrenda al altar si no cree. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ahí está hablando de acción, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después presenta tu ofrenda. La ofrenda de la cual está hablando está en el viejo régimen de religión judía, es decir, ibas a ofrecerle algo a Dios, ¿ok? Y que se traducía también en alabanza, en adoración. Y hoy podemos decir que los cristianos que nos puedan ver, que asisten a sus congregaciones, que tienen situaciones como yo las tengo, con muchas personas, roces, problemas, malos entendidos, antes de comenzar la liturgia, el orden del servicio, antes de darle la adoración a Dios, antes de dar el diezmo, la ofrenda,
antes de poder oír la predicación, si te acuerdas que tienes algo en contra de tu amigo, de tu hermano, vayas y le pidas perdón. Esto sucede mucho cuando tomamos la Santa Cena, ¿no? Por ejemplo, toma alguien la Santa Cena y decimos, no tomes la Santa Cena si estás molesto con tu hermano, porque es algo incorrecto, ¿no? Y Pablo nos dice, ¿no? Algunos han hasta muerto por tomar la Santa Cena a la ligera. Y dice que están enfermos y debilitados. Entonces, eh, pues yo he visto, ¿no? Ahí desde el púlpito, ¿no? Que de pronto, pues ahí está la esposa acercándose al esposo, o el esposo a la esposa, o algún hermano está buscando a otro. Qué padre, qué maravilloso. Es algo maravilloso. Pero aquí el Señor lo está ejemplificando más allá. Dice, antes de cualquier situación en la cual tú vas a servir a Dios o en la cual te vas a enfrentar a Dios en el servicio, ve y pide perdón. Si te acuerdas que tu hermano está molesto contigo, primero toma la acción de ir y pedir perdón. Entonces, para que una persona pueda tener un corazón perdonador, tiene que tomar una decisión, o sea, tomar acción para poder perdonar. Sí, y yo pienso que también es como, pues estar insistiendo, ¿no? Uno mismo, por ejemplo, cuando uno se levanta en las mañanas y pues le da uno gracias a Dios, ¿no? De tener un nuevo amanecer, ¿no? Bendice alma mía al Señor, nunca olvides sus beneficios. Cuando uno tiene presente eso en su mente, en su corazón, de verdad que hay disposición. Yo siento que aquí la controversia que se maneja con la gente que incluso conocemos de la palabra es por eso, porque no se disponen. Están conscientes porque ya lo saben, lo hemos leído, incluso el Padre Nuestro, cuántas veces no se parafrasea, pero no, realmente no lo llevas a tu diario vivir. Y entonces todo eso pues va ocasionando eso que tú vas guardando, y lo más tremendo es, lo más incómodo, estar en una situación donde tú te estés involucrando con otras personas que estén viviendo de la misma forma, ¿no? Dice Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo llego con una raíz de amargura que ya está dando ese mal fruto, entonces empiezo a envenenar a otro, ¿verdad? Lo contamino y entonces el otro a lo mejor también traía su propia raíz por ahí y entonces se hace pues una cosa tremenda, ¿no? Ya uno al otro, entonces empiezan a correr la voz entre ellos, como decía usted lo del pastor, ¿no? De que qué triste de que un pastor diga, no, yo no quiero estar con este varón porque me incomoda. O sea, desde ahí parte, ¿no? Porque pues la gente está pensando, bueno, ellos son nuestros maestros y cómo es posible que se vive esa situación. Y la gente empieza a perder la creencia, ¿no? Decir, bueno, si ellos mismos no ponen el ejemplo, y es algo bien difícil. Y, por ejemplo, lo de incluso ponerse a la reconciliación antes de la cena. Hay mucha gente que la verdad no lo toma con esa seriedad. Y yo digo que pues también ahí, porque Dios lo primero que quiere ver es un corazón limpio, un corazón de verdad humilde, y dispuesto, porque sabemos que la regamos una y otra vez, sí es cierto, eso, pero como decía, eso me gustó, de que cuando dices que Dios de verdad que es bien perdonador. De verdad, yo les digo a la gente, si contaras diariamente cuántas veces la riegas, cuántas veces te equivocas, son muchísimas, y sin embargo Dios siempre te espera a que tú te pongas a cuentas y le pidas perdón, y Él nunca te va a negar el perdón. Pero ¿por qué no lo hacemos nosotros? De un 100%, pastor, dígame la verdad, ¿usted cuánto porcentaje ve de la gente que se maneja con falta de perdón? Pues mucho, no podría decir un porcentaje, pero muchas personas eh, no perdonamos. Ahora, voy a hablar más específicamente de mi caso, porque quizás, bueno, a mí me bendice mucho cuando alguien habla de cómo vence sus propios pecados o sus propias faltas. En lo particular, yo eh, soy un pastor que acostumbra pues platicar, ¿no? Las situaciones que tiene, ¿no? Y creo que el problema más grande que yo he tenido o lo que me ha causado más amargura a veces son en tres áreas de mi vida. Primero, en mi matrimonio, porque es difícil, muy difícil perdonar. Segundo, congregacionalmente, ¿no? Es decir, hay algunas personas de la congregación que me sacan canas verdes, ¿no? Y tercero, es con mi liderazgo, ¿no?
Entonces quiero contar experiencias desde mi propio punto de vista, ¿no? Primero en mi matrimonio. Mi matrimonio ha sido difícil desde el momento en que nos casamos, mi esposa y yo, porque los dos somos completamente diferentes y no en cuestión de educación, de que hayamos, ella sea extranjera o yo sea mexicano, no, 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 no. Es el problema de que ella es mujer y yo soy hombre. Y desde ahí ya está la cosa difícil, ¿no? Y así es, sexos opuestos. Como pastores, muchas veces no se sabe o no se dice cuántos problemas tienen los pastores dentro de sus matrimonios o cuántos divorcios hay de pastores, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? O cuántos están viviendo solamente una apariencia, pues para seguir pastoreando una iglesia, ¿no? Y creo que los ministerios para restaurar matrimonios dentro de la iglesia los tienen los pastores, pero ¿quién restaura a los pastores? ¿Quién les ayuda a ellos, no? Porque entre los pastores también hay abusos, hay a veces gritos, groserías, empujos, golpes, situaciones difíciles que pasan. Los pastores, como comento, somos buenos para enseñar, para predicar y sobre todo podemos hacer cenas de matrimonios, pedir, bueno, ayudar a la gente a restaurar sus matrimonios, pero constantemente no podemos ver cómo está el matrimonio de nuestro pastor o de nuestros pastores, ¿no? Y es ahí una situación bien difícil porque a veces sí hay entre los pastores lo que hay entre gente que no es cristiana o gente que son cristianos pero que ahí van empezando, ¿no? Que son gritos, que son groserías, que son golpes, lo hay. No en todos los pastores, pero lo existe por la gran presión que lleva un pastor encima. Entonces, en mi forma de pensar, en mi experiencia personal, pues mi matrimonio ha sido la primera cosa con la que yo he batallado en tener un corazón perdonador. Quizás no ha habido cosas tan terribles, pero las cosas que ha habido son que a veces pues no le hablo a mi esposa. Digo, bueno, pues si tú eres así, yo ya no voy a hablar contigo. Y la saludo y soy educado, pero sé que hay una situación en mi corazón que no está bien, ¿no? Y lo mismo pienso de ella, ¿no? Entonces, sí se batalla mucho en el matrimonio para poder tener un corazón perdonador. Segundo, en la congregación, ¿no? Porque trabajamos para la gente, pero la gente a veces es difícil, es inmadura, quiere servir a Dios y todavía tiene su carne viva, ¿verdad? Y es algo muy complejo, ¿no? Por ejemplo, una vez un joven estaba muy molesto conmigo por una situación que supe de su matrimonio y su esposa, él decía que no debía haberme dicho. Entonces, yo le dije, bueno, pues sí, pero yo atendí junto con mi esposa a tu esposa y ella nos comentó. Y le dio mucho coraje que su esposa lo hubiera hecho y estaba muy molesto y llegó al punto de tomarme así de la camisa y decirme, es que no, yo no quiero que ustedes me estén criticando. Y hay que soportar a esa gente, ¿no? Hay muchas personas en la iglesia que yo diría, si se fueran, me harían un favor, porque son difíciles, ¿no? Hay algo que siempre he pensado, ¿no? Bueno, cuando alguien me dice, ¿dónde está tu iglesia? Número uno, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Cristo murió por ella. Yo trabajo ahí, soy siervo de ahí, soy consiervo de los que me puedan estar viendo pastores, ¿no? Entonces no es mi iglesia, no es mi ministerio, es el ministerio que Dios me regaló, ¿verdad? Y que solamente me da un puesto, ¿no? Que es de mucha responsabilidad. Pero bueno, en la iglesia donde yo trabajo, hay gente que yo diría, ay Señor, mejor llévala o te la mando, ¿no? Son cuestiones muy difíciles porque muchos muy inmaduros, mucha gente muy difícil. eh, hay personas que ni siquiera me gusta hablar mucho con ellas porque siempre tienen un conflicto encima, ¿no? O conflictos con otras personas, ¿no? Nosotros, exactamente, sí, posiblemente, pero como pastor
tú estás en otro nivel, supuestamente, y debieras reaccionar diferente, supuestamente. Entonces, sí hay gente que me ha sacado el carácter, hay gente que le he tenido que decir, ya, basta, ¿no? Porque a veces se comportan de una manera muy impía, muy mala, ¿no? Y a veces yo no quisiera ya tener trato con ellos. Un ejemplo, una familia se fue por una situación, se fue y se fue haciendo muchas cosas en contra de nosotros, hasta tuvo la mala fortuna de poner en el Facebook algunas conversaciones que tuvimos con ellos y poner cosas pues feas, ¿no? Y se fueron exactamente un año. Y al siguiente año, casi por las mismas fechas que se fueron, regresaron. Y cuando yo los vi, inmediatamente traje a otro hermano, le dije, ven, 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 porque ellos quieren hablar conmigo, quién sabe qué quieran. Entonces me traje a un testigo, ¿no? Y ya estábamos ahí. Y los hermanos me dicen, pastor, este, queremos volver a la iglesia. Y en mi mente digo, ay, no, 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 por favor, no. Porque me son difíciles, ¿no? Pero para ser honestos, ellos son muy buenos en el ministerio que tienen, hacen cosas muy buenas. Y sí son conflictivos, son difíciles en ciertas cosas, pero no es mi iglesia y yo no puedo decirles que no, a menos que sea una situación moral, que sea una situación que afecte muy gravemente a la iglesia, pero en este caso me afectaba a mí nada más. Entonces mi esposa me dice, ¿los vas a recibir? Y yo pues, ¿nos queda otra? No. Entonces, la verdad es que los recibimos, tuvimos que hablar con ellos bastante, eh, perdonar bastante, hablar mucho, mucho, mucho de las situaciones que traíamos. Y finalmente se quedaron en la iglesia y han hecho un gran trabajo. Siguen siendo especiales, claro, pero tengo que buscarles el lado, ¿no? Y como ellos tengo muchas personas, yo creo que cada pastor tiene muchas personas de los que nos están viendo que son difíciles, ¿no? Pero yo pienso que Dios nos puso en este puesto, en este lugar, para que nosotros no estorbemos a la obra de Dios, sino que hagamos mejor la obra de Dios. Y no todas las personas que tenemos en la iglesia son perfectas o siempre van a decirnos que sí o nos van a halagar o nos van a decir, ay, qué buen trabajo, pastor. No, hay gente que ni siquiera, bueno, que tiene un tacto de nopal, o sea, que no sabe cómo decirte las cosas. Y yo digo algo, ¿no? En este punto, Dios sabe que nos cuesta bastante perdonar y tener un corazón perdonador en el matrimonio, en nuestros congregantes y con nuestras autoridades, ¿no? Finalmente con nuestras autoridades, ¿por qué con nuestras autoridades? Porque nuestras autoridades, ellos nos llevan pues paso a paso en nuestras vidas como líderes, como pastores, como ministros, y a veces pues no tienen toda la información suficiente para guiarnos o no nos ven lo suficientemente de cerca, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco muchas situaciones de la iglesia y por eso me evito muchos comentarios difíciles, ¿no? Hay gente que no la veo en mucho tiempo. Yo tengo una costumbre de estar en la puerta de la iglesia saludando a los hermanos, recibiéndolos, y hay algunos hermanos que de pronto después de un mes o 2 meses los veo que llegan a la iglesia. Y algo que evito hacer es decirle qué milagro, uff, qué bueno que se vino, o cuestiones así, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay gente que llegó con la pura gasolina en su persona, o sea, el puro ánimo nada más para llegar a la iglesia, ¿no? Y si te lo recibes así, no, pues ya con eso acabaste con él, ¿no? Y muchos de ellos estuvieron enfermos, estuvieron en situaciones muy difíciles, con problemas, con situaciones de veras que el pastor nunca se entera, y no es porque no quiera, sino porque a veces tiene tantas personas que no lo saben, ¿no? Lo mejor es decirle que bueno que está usted aquí, nos da mucho gusto, es un placer verle, es una bendición que usted pueda estar aquí. Y eso hace que en el corazón de la gente pueda haber amor y pueda haber hasta un
perdón, ¿no? Por ejemplo, una hermana me dijo, ay, pastor, es que usted quedó de visitarme y no fue, y por eso me desanimé y no había venido. Y si yo no lo hubiera recibido bien, pues, ajá, es muy común que los pastores, sí, no, pero también es muy común que los pastores nos hagamos mucha agenda y perdamos el tiempo no visitando a otros, ¿no? Pero bueno, el punto es, en mi liderazgo particularmente, yo sé que tengo muchas deficiencias, pero los líderes que son mis pastores a veces sí me han atropellado, a veces sí han, pues me han mal juzgado y eso me ha dolido, ¿no? Más antes que no era yo pastor general de una iglesia, trabajaba con otros pastores y constantemente salía frustrado con ellos, porque de pronto ellos predicaban algo desde el púlpito que sabía que llevaba nombre y apellido, o sea, el mío, ¿no? Y a veces yo decía, pero qué mala onda, porque sí hice eso, porque sí hice aquello. Y cuando no tienes un corazón perdonador, tomas una actitud fea hacia la gente, hacia los pastores, así es. Tomas una actitud hacia el servicio, ¿no? Y estás ahí supuestamente sirviendo, pero con el corazón dañado, ¿no? Entonces, una experiencia que tuve bastante fuerte fue cuando era adolescente. Yo vivía en una iglesia, hacía el aseo de la iglesia, una iglesia bastante grande, como para 3,000, 4,000 miembros. Y pues yo hacía el aseo y no me pagaban. Yo estaba ahí pues sirviendo a Dios. Mis padres pagaban la comida para que yo estuviera ahí. Entonces yo lo hacía con todo mi corazón. Lo hice bastantes años, 3 años. Y me acuerdo que había bancas en la iglesia y un pastor en aquel tiempo estaba de moda vestirse de blanco, ¿no? Y el pastor tenía un traje blanco, no era el pastor general, pero uno de los pastores que estaban en la iglesia. Y un día me llamó al auditorio y me dijo, oye, ¿cuánto te pagan por hacer tu trabajo o por no hacer bien tu trabajo? Y ya desde ahí fue muy agresivo conmigo, ¿no? Y pasó los dedos por las bancas y me dijo, mira, ve cómo está de sucio, nunca las limpias. El otra vez estaba yo con mi traje blanco y me ensucié todo. Sé responsable y me citó ahí en la Biblia, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Y me puntualizaba, ¿cuánto te pagan por hacer el trabajo y lo haces mal? Y yo de verdad que me puse a llorar y le dije, pues no me pagan nada, a usted sí le pagan, ¿no? Pero desde ahí y muchos años más lo traje en jaque, no lo veía y como que no muy bien lo tragaba, ¿no? Entonces, después tuvimos otra situación muy difícil, nos mandaron a un lugar en otro país y tuvimos ahí una situación, en concreto fuimos a África y tuvimos una situación y todo lo que yo traía en mi corazón en ese momento salió y yo lo dije todo y de mala manera. Y tuve bastantes conflictos con él, le grité, le dije cosas muy feas por guardarte cosas pequeñas, por mucho tiempo, sí, exactamente. Entonces, eh, yo pienso que no importa si eres pastor, si eres líder, si eres congregante, te va a suceder, porque todos somos de carne y hueso. Entonces, el punto es, ¿cómo podemos tener pasos para tener un corazón perdonador? ¿O qué me ha ayudado a mí? ¿Qué me ha ayudado a mí para poder perdonar a la gente? Bueno, en mi experiencia personal es no buscar venganza, porque es algo inútil. O sea, tratar de buscar una revancha con alguien es difícil, pero sí lo hace la gente cristiana. Alguna hermana tenía alguna diferencia conmigo y le dimos la oportunidad de predicar porque nunca los quito a pesar de que tengamos diferencias. Y su tema fue lo que los pastores hacen mal. Y ya desde ahí sentí que era un poco agresivo, ¿no? Y mientras ella estaba predicando, Dios me habló muchas cosas que yo no estaba haciendo bien. Al terminar, pues toda la iglesia estaba o sabía que me había echado todas las piedras a mí, ¿no? Y a mi esposa. Entonces, en vez de buscar venganza, subir y justificarme o decir nunca más vuelvo a invitarla a predicar, porque varias veces lo dijo, pues a lo mejor es la última vez que me invitan a predicar.
Después pasé y les dije, gracias hermanos, fue una palabra acertada de Dios, gracias porque la palabra fue buena, Dios me habló, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que perdonar, hay cosas que hay que limpiar. Y finalmente la hermana abrió su corazón conmigo, era muy sencillo lo que tenía, era nada difícil de arreglar, conservamos un buen líder, una buena hermana y sigue predicando. El problema es que buscar venganza nunca ayuda, porque si yo hubiera dicho, pues ya, no la voy a volver a poner nunca más, pues seguramente la hermana siguiera de iglesia en iglesia. Y entonces, buscar venganza es algo que parece que no hacen los cristianos, pero sí lo hacemos, y lo hacemos constantemente. No sé si usted quiera explicar un poquito de esto, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que como que luego nos guardamos en un tipo de caparazón, porque queremos dar a entender no pasa nada. Pero efectivamente sí, a veces las personas están guardando cosas en su corazón y a veces hasta es fácil detectarlas porque se manifiestan, como dice usted, pastor, hasta en una mala palabra, en una forma de hablar con coraje hacia la persona. Entonces ahí tú te das cuenta cuando una persona está viviendo con esa raíz de amargura y con una falta de perdón. Pero si tú se lo preguntas, te va a decir que no, 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 yo ya lo perdoné. Pero para nosotros a veces es muy obvio, es muy obvio. Efectivamente, yo digo, la venganza no te va a dejar nada bueno, porque a fin de cuentas, tú no eres quien cambia a las personas, es Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es orar y soportar. Soportar como Dios nos dice, soportándonos, porque también hay gente que te soporta a ti, hay gente que me soporta a mí, así como tú soportas a otros. Y yo también digo que, pues la venganza no, pastor. Ya el Señor Jesucristo ya pasó eso de ojo por ojo, diente por diente, el que se me la paga, ya no, estamos bajo la gracia. Ahora estamos viviendo lo que nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó en la cruz, que es el perdón. Y hay que hacerlo cuantas veces sea y cuantas veces sean necesarias. Yo siempre digo, pastor, que mientras estemos vivos, quién sabe cuántas veces más vamos a tener que pedir perdón y de igual forma también vamos a recibir perdón de otros, porque siempre estamos en roces unos con otros. Somos seres humanos imperfectos, lo único que tenemos que hacer es aprendernos a amar tal cual somos y pues no estarnos enfocando tanto en los defectos del otro, porque eso es lo que se nos queda, se nos guarda y pues por eso de repente viene ese coraje, ¿no? Pero vamos a arrancarnos hoy esa raizota de amargura y pues llevar bien en cuenta todo este mensaje tan hermoso. A mí me encanta el tema como lo puso Pastor, así de hablar del corazón perdonador, porque la verdad, todo parte de ahí. Pues sí, mire, para terminar quiero dar estos puntos, es algo bonito que podemos aprender y tanto ustedes como yo lo tenemos que aplicar, ¿no? No, no soy una persona especial que no me vaya a tocar Dios, como lo ha dicho la hermana, o sea, tengo que aprenderlo también y aplicarlo a mi vida. No busques venganza, busca reconciliación, ayuda a las personas, haz el bien, porque eso te va a reforzar el perdón. Y sobre todo, ora todos los días para reforzar tu decisión de perdonar. Tengo aquí unos 3 pasos bíblicos para perdonar y con esto quiero terminar. Jesús sí nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 18, verso 15, cómo debemos perdonar a otros, ¿no? O cómo debemos resolver conflictos dentro de la iglesia que son conflictos difíciles. Primero, ¿no? Dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, si alguien te ofende, ve y repréndele, tú y él estando solos. Entonces yo como pastor recibo mucha gente que me dice, pastor, vengo con un testigo para hablar con tal hermano, porque tal hermano me ofendió y yo quiero que usted sea testigo. Y se están saltando un proceso bíblico. Muchas veces no tendrían que llegar al pastor si hicieran lo que dice la Biblia. Primero, número 1, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero los dos solos. Yo estoy hablando de alguien, de un mandamiento bíblico, ¿no? Acércate a tu hermano en amor, porque la mayoría de personas se acercan para ganar, es decir, para decir, yo tengo la razón. Y si vas con esa actitud, no va a suceder, sí, no se va a poder. Acércate a tu hermano en amor
y dile a solas qué falta ha cometido. No uses el Facebook, no uses ninguna red social para chismear o murmurar de tu hermano. No lo subas ahí al grupo de WhatsApp de la iglesia, porque ya me ha sucedido, tenemos un grupo de WhatsApp, por ahí gente muy inmadura pone situaciones y yo tengo que reprenderles públicamente porque lo hicieron públicamente. Entonces no usen el Facebook para poder arreglar situaciones, usen la cabeza, o sea, piensen, acérquense a su hermano en un ambiente bonito, ¿verdad? Si tu hermano se ha arrepentido, pues gloria a Dios, mira, ahí vas a ganar a tu hermano, vas a tener una buena amistad con él, vas a, vas a conocerle mejor, ¿verdad? Yo sí he tenido gente que tiene así la cara de limón, media agria, media difícil, y uno dice, ay, este como que no. Muchos de mis amigos los hice peleándome con ellos. Nos pedimos perdón, hoy son grandes amigos, son personas maravillosas, ¿no? Y bueno, si tu hermano te ha ofendido, ¿sabes qué? Tu hermano te ha ofendido por el desconocimiento que tiene de amor hacia ti. Si él te amara más, no te ofendería. Así que el paso número 1 es hablar en privado. Acuérdense, hay que primero arreglar las cosas, el uno con el otro, pero estando solos, ¿no? Muy bien, vamos al paso 2, es cuando buscas un testigo, ¿no? Que está en Mateo 18:16, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, creo que casi siempre se puede terminar todo en el primer paso, pero hay gente que de pronto no entiende, ¿no? Los testigos representan el comienzo de la participación de la iglesia, pero no de la total, sino estás escogiendo gente madura, gente que no, que tiene un testimonio de que puede guardar secretos, ¿ok? Que puede guardar, bueno, más que secretos, que puede tener prudencia. Y estas personas deben ser gente imparcial, es decir, que no está contigo ni por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lleva a sus papás o a sus primos o a sus amigos, así es, y entonces ellos empiezan a tener injerencia y eso no está bien, ¿no? Entonces, llevar testigos es con amor para que se confronte el pecado de una persona, ¿no? De una persona que está en el error, ¿no? Me ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, que los matrimonios, como el esposo no ha entendido, pues traen ahí a las personas menos correctas, que son los hijos. Entonces, no debe ser así. Testigos, estamos hablando de gente que sea imparcial, gente que tiene en su mente cómo poder ayudarte sin estar, sin tener preferencias, ¿no? Los testigos también sirven para comprobar el proceso de que el proceso de reconciliación se esté llevando a cabo bíblicamente. Porque todas las pláticas siempre quedan en, bueno, ya hablamos, pero no se vuelve a tener otra plática, no se vuelve a tener otra sesión para poder sacar muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido larguísimas pláticas con gente que tiene conflictos y yo estoy como intermediario de ellos. Y en ese momento ellos, es exactamente el referee, en ese momento ellos quieren terminar todo en un sentón, ¿no? Y a veces hasta 5 horas nos hemos sentado con algunas personas y yo les comento, no, o sea, tenemos que ir en sesiones, en pláticas, porque tenemos que vigilar que efectivamente ellos se están llevando mejor, se pueden ver mejor. Así que los testigos son importantes cuando la persona no ha querido entender, pero sí tiene que haber parámetros para poder llevar testigos. Y el paso número 3 es un paso que rara vez me ha sucedido en la iglesia. Sí me ha sucedido, ahorita voy a contar un caso. Está en Mateo 18:17, el siguiente versículo dice, si no los oyere a los testigos y a ti, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues finalmente tele como gentil,
tenle como gentil y como publicano, ¿no? Este es un paso de los más difícil, de los más difíciles, porque es el resultado de una persona que no quiere perdonar, no quiere tener un corazón perdonador, no quiere tener salud para el cuerpo de Cristo, o sea, trae división al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando esto sucede, generalmente la persona va a quedar fuera de la congregación y es muy posible que tengas que hacer extensivo el comportamiento de esta persona a otras congregaciones para poderles alertar de alguna manera. Por ejemplo, un caso, ¿no? Ahí que tuvimos en la iglesia, un joven, eh, pues que tenías problemas, obviamente de autoestima y problemas sexuales. Empezó teniendo una novia, después otra y después varias al mismo tiempo en la iglesia, ¿no? La primera vez que nos dimos cuenta, estando la persona que ofendió y él ya habían hablado y no había entendido, entonces me llamaron a mí como testigo. La primera vez le dije, oye, pues no es correcto, no está bien, ya lo vamos a dejar así. No, perdón, no lo vamos a dejar así, vamos a pedirte que ya no lo hagas, que ya no estés ahí, no te quiero ver con fulana de tal, con esta otra muchacha. Y al parecer lo había entendido, ¿no? Pero volvió a hacerlo. Y yo volví a platicar con él como 3 o 4 veces más, ¿no? Dándole oportunidad. Finalmente tuvo relaciones con una de las chicas y yo ya no pude seguir sosteniendo que él estuviera en la iglesia. Así que le dije, como no has entendido, pues tristemente voy a tener que decírselo a la iglesia y no lo quería hacer porque no quería afectar tu testimonio, pero como no has entendido, pues voy a tener que hacerlo. Finalmente hablé con la iglesia, tuve que decirle, hermanos, este muchacho ya no es bienvenido en la iglesia, porque no se ha comportado como un hijo de Dios, porque no ha ayudado a edificar la iglesia, al contrario, está destruyéndola. Y es triste, ¿verdad? Porque finalmente, después de que salió de la iglesia, él fue a buscar asilo en otra iglesia que es matriz de la iglesia de donde nosotros, de nosotros, ¿no? Es nuestra iglesia madre. Y finalmente yo hablé con el pastor, le dije, mire pastor, este joven traía esta y esta situación. Él me dijo que iba a tratar de ayudarlo. Yo respeté lo que mi autoridad dijo, pero hace unos pocos días, no tiene mucho, supe que volvieron a disciplinarlo y le prohibieron entrar otra vez a la iglesia. Entonces ese tipo de personas tristemente no quieren componerse. No digo que no pueden componerse, no quieren componerse. Y es ese paso bien difícil, ¿no? Ahora, debemos orar y estar asegurados de que hemos agotado todas las opciones antes de que lleguemos a este paso, porque este paso es muy fuerte, ¿no? Es algo tremendo tener que decirle a la iglesia, fulano de tal ya no puede ser bienvenido en la iglesia porque no se comporta como un hijo de Dios. Y debemos tenerlo como una persona no cristiana. Y eso es difícil decirlo, ¿no? Y yo sé que hay otros pastores que lo hacen y no toman en cuenta estos dos pasos anteriores. Quizás porque no están bien enseñados, quizás porque se desesperaron, qué sé yo. Pero este debe ser el paso extremo, ¿no? Y casi nunca llegué yo a este paso, solamente en el caso de este joven. La congregación debe actuar en amor y no promover contiendas o chismes. Es decir, si él se va, tenemos que perdonarlo, solamente saber que tiene problemas en alguna área y que no debemos permitirlo, ¿no? Pero si es muy común que en algunas congregaciones se llegue hasta instancias legales, ¿no? Y el apóstol Pablo dice constantemente, bueno, que no hay sabiduría entre ustedes, alguien que pueda mediar las cosas entre la iglesia. Para mis queridos amigos que me están viendo y sobre todo si son pastores, yo tengo algunas reglas que me han ayudado mucho para que no haya tantos problemas en la iglesia, ¿no? Hablando del paso 3 que es decírselo a la iglesia, ¿no?
una de las cosas que hago constantemente es prohibirle a la iglesia que se puedan pedir prestado entre ellos, carros, prestarse dinero, prestarse instrumentos, porque generalmente eso es lo que trae más conflictos en la iglesia. Y la otra es salir por aval. Por ejemplo, músicos me han dicho, oiga, pastor, fíjese que hay meses sin intereses para tal artículo. ¿Cómo ve, pastor, si me hace favor de sacármelo? Y siempre les digo lo mismo, no, porque si Dios quiere que tengas algo, Dios te va a suplir para ello. Aprende a ahorrar. Porque ya me ha pasado que algún familiar me pidió el favor y no pagó y yo pagué su artículo. Entonces provoca problemas, exactamente, y llegas a la amargura, ¿no? Y la otra es que evites siempre hacer cosas que parezcan buenas, ¿verdad? Digo, a cosas que sean buenas que parezcan malas, ¿no? Es algo constante, ¿no? Aléjate de los problemas, aléjate de las situaciones, ¿no? Y bueno, cerrando este tema, el corazón perdonador es decisión de cada persona. Si usted quiere tener un corazón perdonador, lo mejor que puede hacer es practicar constantemente el perdón y aplicar tu corazón a las enseñanzas bíblicas. Algo correcto que decía nuestra hermana Lupita hace ratito, que es algo básico en la vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar pidiendo perdón o perdonando a otros. O sea, en otras palabras, el perdón es constante. Así que algo que quiero dejar en sus corazones es, si eres cristiano, vas a tener que muchas veces pedir perdón y perdonar a otros. Pues también pueden contactarnos a través de Facebook. Estamos nuestra página es Centro de Fe, Esperanza y Amor, Acueducto. Y también tenemos con mi nombre, Gil Gamboa Reyes, en Facebook. Solamente tenemos esas redes sociales por ahorita. Estamos para servirles. Nuestros teléfonos son 53 67 25 64. Por si alguna persona quiere llamar, estamos para servirles. Muchas gracias. Mi nombre es Gil Gamboa. Estamos sirviendo al Señor en el Centro de Fe, Esperanza y Amor, aquí en Acueducto de Guadalupe, en la calle Rompeolas, número 33, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero. Estamos para servirles. Gracias, hermana Lupita, ha sido una bendición estar con usted. Es también grande lo que Dios ha estado haciendo en la vida de nuestra hermana Lupita con este maravilloso libro, y tiene una muy buena frase, ¿verdad? Que queremos terminar con ella, ¿no? Cuando crees que todo está perdido, siempre hay esperanza. Pues muchísimas gracias, Pastor Gil, de verdad estoy muy agradecida por este tiempo que nos comparte pues esta palabra. Yo sé que muchos de ustedes lo van a escuchar y de verdad que si lo ponen en práctica se van a dar cuenta qué bien se siente vivir en paz. El perdón trae libertad y trae esa paz que siempre estamos buscando. Ya no perdamos más el tiempo, mejor hay que decidir hoy hacer ese cambio. Perdón nos hará libres. Pues me despido en el programa y pues muy feliz porque yo sé que estar viendo el programa pues va a ser edificación a tu vida. Y pues no olvides de estarnos siguiendo, suscríbete en YouTube, danos un like, compártelo porque tú sabes que esta bendición es para alcanzar a otros también. Y pues volvámonos hacedores de la palabra, mis hermanitos, échenle ganas porque pues esto todavía va para largo. Que Dios los bendiga y tengan un excelente día. Se despide Guadalupe Arredondo. Hasta luego.